empecemos ya, por favor, discúlpeme. A ver, durante los primeros siglos el cristianismo era perseguido por el Imperio Romano. Los cristianos se reunían en casas privadas, en cuevas, en catacumbas, en lugares secretos porque era perseguido por el Imperio Romano. Gloria al Señor Jesús. Se reunían también en catacumbas, en galerías subterráneas usadas para entierros y reuniones secretas. Mire, ¿dónde se reunía la iglesia primitiva? Gloria al Señor Jesús. No había templos, ¿por qué? El mensaje cristiano enfatizaba que Dios no habitaba en templos hechos por manos humanas. ¿Dónde lo dice? Los pasajes en pantalla. Hechos 7:48, Esteban les dice a los fariseos que el Señor no habitaba en templos hechos por manos humanas. Es por eso que lo apedrean y también por testificar del Señor Jesús. Pablo en Hechos 17:24 también dice que el Señor no habita en templos hechos por manos humanas. Gloria al Señor de señores. Muy bien, seguimos. La iglesia era entendida como la comunidad de creyentes, no como un edificio. Gloria al Señor. La iglesia era entendida como la comunidad de creyentes, no como un edificio. Gloria al Señor de señores. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de señores. En el año 313 después de Cristo, el emperador Constantino y Licino publicaron el Edicto de Milán, que legalizó el cristianismo. A partir de allí, el cristianismo pasó de ser perseguido a ser favorecido por el imperio. Ahora quiero hacer aquí un stop. Constantino dice que tuvo un sueño de una cruz y supuestamente Jesús le dijo: con este símbolo vencerás. He allí, Constantino va a la guerra y supuestamente vence y gana. Y después él, ¿qué es lo que hace? Adopta el cristianismo, pero lo llena de paganismo. Es decir, Constantino jala de todas las tradiciones que había y le mete el cristianismo. Tradiciones de Babilonia, de Sumeria, de Grecia, de Egipto, de todas las tradiciones, Constantino lo mezcla con el cristianismo. Y he allí cuando más la apostasía se expande. He allí cuando más la apostasía crece. Y eso es verdad, que ahí la secta católica se pone como la iglesia del Señor cuando no lo era. La secta católica se pone como la iglesia del Señor, pero no lo era, no lo es y nunca lo será, aunque se llene la boca de decir que es universal, que está en todo el mundo. Jamás será la iglesia del Señor, es la ramera del Apocalipsis 17, amén, eso sí lo es. Entonces seguimos. Se comenzaron a construir basílicas, mire quién mandó, A partir de ahí, el cristianismo pasó de ser perseguido a ser favorecido por el imperio. Gloria al Señor. Se comenzaron a construir basílicas cristianas, muchas veces sobre terrenos que antes eran paganos y lugares de martirio. Dese cuenta de eso. O sea que ellos adoptaron el cristianismo, supuestamente se volvieron cristianos, y en lugares donde adoraban a dioses paganos, allí lo hicieron para que alaben al Señor supuestamente. En medio de ídolos, en medio de paganismo, una mezcolanza total. Una mezcolanza total. ¿Qué más? Se comenzaron a construir basílicas cristianas, muchas veces sobre terrenos que antes eran paganos o lugares de martirio. Ejemplos: Basílica de San Juan de Letrán, Roma, 324 DC. Primera iglesia oficial de Roma. Gloria al Señor. Antigua Basílica de San Pedro, Roma, iniciada 326 después de Cristo. Otro templo que se hizo. Iglesia del Santo Sepulcro, Jerusalén, 335 después de Cristo. Construida por el orden de Constantino y su madre Helena. Vamos viendo quién mandó hacer los edificios, las congregaciones. Fue la secta católica, porque el Señor Jesús jamás mandó, los apóstoles tampoco jamás mandaron.
Bendito sea el Señor. Ahora, tras la caída del Imperio Romano de Occidente, 476 después de Cristo, la Iglesia Católica se convirtió en la institución más estable de Europa. Los templos se multiplicaron, evolucionaron mire, la secta católica fue la que mandó que se haga un montón de templos. Dice, los templos se multiplicaron y evolucionaron en parroquias rurales, monasterios, catedrales en las ciudades, se introdujeron reliquias, mire, reliquias, altares y elementos arquitectónicos que buscaban inspirar reverencia. Mire lo que hizo la secta católica, se puso en lugar de la Iglesia de Cristo, porque ellos veían que los cristianos estaban dispuestos a desvivirse por la palabra del Señor. Entonces ellos, ¿qué dijeron? Si no podemos vencerlo así, unámonos a ello y de adentro lo vamos a vencer. Eso fue lo que pasó. Dese cuenta. Gloria al Señor de señores. Ahora, en la Edad Media, del siglo XI al siglo XIII, comienza la construcción de grandes catedrales ramónicas y góticas. Dice, Notre Dame de París, donde se quemó la vez pasada, donde hay gárgolas, que ni siquiera eso debería existir porque eso no es de Dios. Se empezó a construir en 1663 y terminó en 1163 y terminó en 1345. Otra, Catedral de Santiago de Compostela en 1075 y en 1211. Los templos se convirtieron en centros de poder religioso, social y político. Se desarrolló la idea de que Dios habitaba de manera especial en esos lugares consagrados. Mire lo que decía la secta católica, Dice, se desarrolló la idea de que Dios habitaba de manera especial en esos lugares consagrados. Lo que decía la secta católica. Dese cuenta de eso. Ahora, ¿qué es lo que decía la Reforma sobre eso en el siglo XVI? Los reformadores, como Lutero, Calvino, entre otros, criticaron la excesiva importancia de los templos y el lujo de las catedrales. Promovieron volver a la simplicidad de los primeros cristianos, donde la iglesia era la congregación, no el edificio. Eso decían los de la Reforma. Es ahí lo contradictorio de ellos, Gloria al Señor de señores. Ahora, antes del siglo IV no había templos cristianos oficiales, no había, hasta que la secta católica es la que empieza a mandar que se haga edificios. Vuelvo a leer, antes del siglo IV no había templos cristianos oficiales, se usaban casas y catacumbas. Dese cuenta de eso. Desde el siglo IV, la iglesia apoyada por el Imperio Romano comenzó a construir templos monumentales. Con el tiempo, esto se convirtió en parte central de la identidad católica. Con el tiempo, esto se convirtió en parte central de la identidad católica. ¿Quién fueron los que empezaron o mandaron a que se construyese templos por todo lado? Fue la secta católica. No debería llamarse iglesia, sino secta, porque es una secta que está llevando a miles y millones de almas al lago de fuego. Ese es un poquito de historia nada más. Ahora vamos a ver por la palabra del Señor dónde se reunía la iglesia primitiva. Y yo voy a poner las imágenes en pantalla para que usted lo busque, lo corrobore, lo lea usted mismo y no se deje más engañar. Voy a poner la imagen ahí para que usted busque cada pasaje de la Biblia y usted se dé cuenta dónde se congregaba la iglesia primitiva, dónde se reunían los primeros cristianos, para que ya nomás se come el cuento usted de que tiene que ir a un templo. Ahí usted puede leer todo,
Ahí usted lo va a leer todo y vamos a explicar pasaje por pasaje. Gloria al Señor de señores, nuestro Dios Todopoderoso. Aquí yo no estoy para agradar a nadie, sino estoy para predicar la palabra de Dios tal y como está escrita. Si te agrada, gloria al Señor, puedes quedarte, y si no, solamente desliza con tu dedo y sí puedes seguir tu camino. Aquí no pretendemos agradar a hombre, sino solamente al Señor de señores, nuestro Dios Todopoderoso. Marcos 2, 1 y 2. Vamos a leer, ahí está para que usted apunte, para que usted pueda corroborar lo que enseñamos aquí con la Biblia. Marcos 2, 1. Entró Jesús, mire el Señor Jesús, entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. El Señor Jesús enseñaba en las casas. Hay muchos ejemplos en la Biblia que el Señor enseñaba en las casas. Alguien se pregunta y dice, oye, pero ¿qué acaso Jesús no fue al templo? Sí, Jesús fue al templo. Mayormente a hacer milagros. Mayormente a refutar a los fariseos. Mayormente a eso iba. A enseñarles lo mal que estaban los fariseos. Después el Señor enseñaba en las casas, en el campo, en el mar, por todo lado el Señor enseñaba. Jamás se enfocó en decir, a ver, yo voy al templo y ahí voy a enseñar para que todo me escuche. No, el Señor no hizo eso. El Señor enseñaba en las casas, vuelvo y recalco, en el campo. En ocasiones a un grupo de 5,000 hombres les dio de comer. Eso fue en el campo y les predicaba, les enseñaba. En otra ocasión también como a 3,000 hombres, también fue en el campo, les enseñaba, les predicaba, no fue en un templo, no lo fue. Usted no se deje engañar más de eso. Usted no crea así que lo que no está en la Biblia no le crea, crea lo que está en la palabra del Señor. Si alguien te predica la palabra de Dios, ahí créale, si no, no le crea. Aquí le estamos predicando Biblia. Bendito sea el Señor de señores. Ahora, el Señor en todo lado aprovechaba donde sea que él estaba y predicaba. En una ocasión también estaba a la ribera del mar, de la playa, utilizó una barca y de ahí les predicaba a la multitud. De ahí les predicaba a los que estaban con él. Gloria al Señor de señores. Ahora seguimos al siguiente pasaje, Hechos 2:46. Alguien dice, oye, pero ¿qué acaso los discípulos no iban al templo? Sí, iban al templo. Pero lo que pasa es que los fariseos no lo recibían, no lo aceptaban. ¿Qué es lo que hacían? Los perseguían, querían desvivirlo. Es por eso que después comisionan a Saulo para que persiga a la iglesia, y no solamente en Jerusalén, sino que también por Damasco, por todos los lugares, porque ellos no lo recibieron al Señor Jesús, ni tampoco querían saber nada de los discípulos. Los primeros capítulos de Hechos vamos a encontrar que sí, que iban al templo, pero que no eran recibidos, no eran bienvenidos, iban allí, de ahí lo botaban, lo perseguían. ¿Se da cuenta? Hechos 2:46. Gloria al Señor Jesús. Hechos 2:46. Y perseverando unánimes cada día en el templo y el partimiento del pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, el templo, ¿cuál es el templo? El tercer templo somos nosotros. Más adelante vamos a enseñar eso. Pero aquí dice, perseverando unánimes cada día en el templo. Al comienzo de hecho, sí iban al templo, vuelve y recalco. Y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Eso hacía la iglesia primitiva. ¿Se da cuenta? Bendito sea el Señor de señores. Ahora vamos a ir a Hechos 5:42. Vamos a ver. Aquí le estamos dando palabra del Señor. Hechos 5:42. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesús el Cristo.
Los primeros capítulos de Hechos, vuelvo a recalcar, se reunían en el templo y en las casas todos los días. Bendito sea el Señor de señores. Ahora, en Hechos, gloria sea al Señor, 8:3. Hechos 8:3. Mire, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mire, y Saulo asolaba la iglesia, lo perseguía, lo maltrataba, lo encarcelaba. Gloria al Señor. Y entrando casa por casa, ellos estaban reunidos en sus casas, entraba de allí, no le importaba, porque hasta allí todavía no tiene encuentro con el Señor. Entonces Saulo iba y agarraba a los hermanos y los metía presos. Los azotaban, le hacían muchas cosas por causa de Cristo Jesús nuestro Señor. Saulo era un perseguidor de la iglesia. Saulo no quería saber nada de la iglesia, no quería saber nada de Cristo. Es por eso que cuando Saulo va de camino a Damasco a traer a los cristianos para Jerusalén que sean castigados y encarcelados, el Señor lo alcanza. Y el Señor le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Duras cosas te dar cosas contra el aguijón. Y Saulo dice: ¿quién eres, Señor? Le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero Saulo iba persiguiendo a los hermanos, a la iglesia, para volverle a Jerusalén y meterles preso. Y tuvo el encuentro con el Señor Jesús, ese encuentro tan maravilloso que lo marcó tanto que de allí para adelante él empieza a predicar al Cristo Jesús en todo momento y circunstancia de su vida. No le importaba las circunstancias que esté pasando o viviendo, Pablo predicaba y anunciaba a Cristo Jesús. Y Pablo lo hacía en las casas, en las plazas, y lo vamos a ir viendo. Lo vamos a ir viendo. Bendito sea el Señor de señores, nuestro Dios todopoderoso. Ahora, ya leímos Hechos 8:3, ¿verdad? Ahora, Hechos 10:22. Cuando Pedro, gloria al Señor Jesús, va. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios. Sí. Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Cornelio se reunió en su casa con todos sus familiares y tuvo una visión de un ángel, y ese ángel le dice: tus limosnas, tus oraciones han llegado al cielo, manda a traer a Pedro para que venga a tu casa. Porque Cornelio, se reunía en su casa. Ir mejor tú ven al templo que hemos edificado. Aquí hemos hecho un templo, Cornelio, ven para acá, no voy a ir a tu casa. No, eso no dijo Pedro. Pedro fue presto a la casa de Cornelio. Fue pronto a la casa de Cornelio. Dese cuenta de eso. Porque si no, Pedro hubiera sabido que Cornelio, no voy a tu casa, vente para acá al templo, como hoy muchos dicen, vente acá al templo, si no. Pedro no hizo eso. Pedro fue presto a la casa de Cornelio y ahí le predicó a Cristo Jesús y los bautizó. Bendito sea la gloria y la honra para nuestro Señor Jesús, nuestro Dios todopoderoso. Ahora seguimos. Hechos 12:12. Te estamos dando palabra de Dios. Usted apunte, para que después, mira, ahí está en pantalla usted los pasajes para que usted lo corrobore, para que usted lo pueda corroborar. Hechos 12:12. Gloria al Señor de señores. Dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Dese cuenta. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, gloria sea al Señor Jesús, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pedro va a la casa de María.
Vuelvo y recalco, ¿por qué Pedro no le dijo a los que estaban con María, ey, ustedes se equivocan, aquí no tienen que estar orando, vamos al templo, vamos allá al templo, aquí ustedes no se reúnan a orar? No, eso no le dijo Pedro. Pedro se unió a ellos en lo que estaban haciendo. ¿Dónde estaban? Estaban en la casa de María. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. ¿Dónde estaban? En la casa de María. Si hubiesen querido que se reúnan en el templo, Pedro hubiera dicho, yo no vengo para aquí a ustedes, vamos al templo allá. Y Pedro no le dijo eso. Pedro se unió en lo que estaban haciendo ellos, buscando al Señor, sirviendo a Cristo Jesús. Porque el templo somos nosotros. Más adelante vamos a explicar todo eso con la Biblia, con la palabra del Señor, con la palabra de nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien, seguimos. Hechos 16:32. Gloria al Señor de señores. Y hablaron la palabra del Señor a él y todos los que estaban con él en su casa. Mire, y hablaron a la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Aquí está hablando de Pablo y Silas. Cuando Pablo y Silas fueron y predicaron, ¿qué lo que hicieron? No lo recibieron, le azotaron, le metieron preso. Y a la medianoche ellos cantaban himnos al Señor. Pablo y Silas no dijeron, pero Señor, si predicamos tu palabra, ¿por qué permite que nos castigan y aquí estamos presos? Ellos no reclamaban al Señor. Pablo había tenido un encuentro maravilloso con Cristo Jesús, quedó marcado que a él no le importaba dónde esté a predicar y cantar a Cristo Jesús. Pablo estaba preso, lo habían azotado y él estaba cantando allí al Señor. Hubo un temblor, dice que todo se derrumbó y el guardián que cuidaba pensó que todos se habían fugado, se habían ido. Y Pablo le dice, hey, aquí estamos. Entonces él saca a ellos, de ahí los lleva, los cura, los cuida. ¿Y qué más dice? Aquí ya viene lo que estamos leyendo. Gloria al Señor Jesús, 16:32. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Les predicó, se arrepintieron, recibieron a Cristo Jesús. Dese cuenta usted, le estamos dando Biblia, palabra del Señor. Si alguien está de recién llegando, en mi perfil, aquí en mi perfil tengo mi enlace de YouTube. Usted puede ir ahí, va a estar la prédica completa para que usted lo pueda ver completa. Ya estamos casi por la mitad. Pero usted ahí va al YouTube y lo va a ver completa la prédica. Gloria al Señor de señores. Muy bien. Ahora seguimos. Hechos 16:40. Bendito sea el Rey de Reyes y Señor de señores. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia. Mire, entonces salieron de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. En la casa de Lidia estaban los hermanos, en la casa de Lidia. Mire, he ahí lo maravilloso, que Pablo y Silas estaban golpeados, lo habían curado de hecho, pero todavía el dolor seguramente lo sentían, pero ellos fueron a consolar a los hermanos. Oiga, qué maravilloso el Señor Jesús, qué hermoso el Señor. Por eso yo digo que lo mejor que le puede pasar a una persona es ser hijo de Dios, es ser cristiano. Que todo mundo te aborrezca por predicar a Cristo Jesús, eso es lo de menos. Pero yo jamás me arrepentiré de ser hijo de Dios. Jamás. Que nos pase lo que tenga que pasarnos, gloria a Dios por la causa de Cristo. No le neguemos nunca al Señor. Confesemos con nuestra boca abierta voz que somos hijos de Dios. No nos avergoncemos jamás de Él. Porque dice que aquel que se avergüence de Él, Él se avergonzará delante de sus ángeles cuando Él venga. Gloria al Señor de señores.
Ahora, voy a explicar lo de Apocalipsis. Alguien dice, hey, pero Juan, voy a hacer un stop, pero Juan le escribe a las iglesias de Apocalipsis. Juan no le escribe a lo que llaman nombre, por ejemplo, Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadelfia, Laodicea, entre otros. Eso no eran nombres de iglesias. Eran los lugares donde se encontraban los hermanos. Eso no era nombre de las iglesias. Esos eran los lugares donde se encontraban los hermanos. Tiatira es un lugar, Éfeso es un lugar, Esmirna es un lugar, Laodicea es un lugar, Filadelfia es un lugar. Son lugares que hasta hoy existen. No era nombre de las iglesias. No se engañen. No se coman el cuento que le dicen, no, pero Juan le escribe a las iglesias. Eran los lugares donde estaban los hermanos. Ahora, iglesia del griego eclesia, que es congregación o asamblea. No es un templo. No es un cuatro paredes. El templo somos nosotros. En conjunto, como dice Efesios 2:21 en adelante, en conjunto somos el edificio de Dios. Somos el cuerpo de Cristo, la iglesia, nosotros. No cuatro paredes, no un templo, una denominación. No se deje engañar más por mentirosos charlatanes. No se deje engañar más usted por eso. Gloria al Señor de señores. ¿Dónde me quedé? En la casa de Lidia, ¿verdad? Gloria al Señor de señores. Ahora, Hechos 19:9. Hechos 19:9. Gloria al Señor de señores. Dice, pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. En la escuela de uno que se llamaba Tirano, el nombre es medio raro, pero así es su nombre. ¿Dónde se reunían en la escuela de Tirano? Él dispuso ese lugar, que allí alabaran al Señor, que allí se congregaran. Era su escuela. No fue un lugar que dijo Tirano, a ver, yo voy a hacer este templo y aquí nos vamos a reunir. No, no, no. No fue eso. No fue así. Gloria al Señor de señores. Hechos 20:20. Gloria al Señor. Y como nada fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Mire, gloria al Señor. ¿Y qué es lo que pasó? Que lo sacaron afuera de la ciudad, lo apedrearon y creyeron que Pablo ya estaba desvivido. ¿Y qué es lo que hizo Pablo? Se levantó, entró y le siguió predicando. Oiga, qué hombre de Dios. Y Pablo lo hacía públicamente. Alguien dice, oye, pero Pablo también iba a las sinagogas. Sí, iba a las sinagogas. Pero a reprocharle a los fariseos, los judaizantes, no iba Pablo a reunirse con ellos. Pablo aprovechaba que se reunían el día de reposo y Pablo iba ahí a reprocharles, a predicarles el evangelio de Cristo. Por eso Pablo dice en Corintios, yo me hice judío a los judíos, me hice gentil a los gentiles. Pablo aprovechaba la mínima oportunidad y predicaba a Cristo. No es que Pablo se reunía el día de reposo porque él tenía por costumbre y les predicaba, porque ese día se reunían los judaizantes, porque ese día se reunían ellos. Pablo aprovechaba la mínima oportunidad y iba y les predicaba. Para que usted no se deje más engañar. Gloria al Señor de señores, nuestro Dios Todopoderoso. Muy bien. 20:20, ya verdad, ya leímos. Entonces de nuevo. Y como nada me fuese útil, he rehuido a anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas. Eso hacía Pablo. Públicamente y por las casas.
Es que yo no sé, alguien me dice, oye, pero tú tuerces la Biblia. Bueno, señor, los pasajes están en pantalla, usted apunte y léalo. Si usted no quiere creer a pesar que están los pasajes en pantalla, pues ya, ¿qué podemos hacer por usted? Ahí está para que usted apunte y lo lea, lo corrobore. Ahí está en pantalla, usted lea, corrobore su Biblia, Señor, no se deje más engañar. Aquí le estamos dando Biblia, palabra del Señor. Gloria al Señor de señores. Ahora vamos a ir a Romanos. Vamos a ir a Romanos. Gloria a Cristo Jesús. Romanos 16, 3 al 5. Mire, saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Saludad también a la iglesia de su casa, Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Gloria al Señor. La Biblia es clara, señores, la Biblia es clara, gloria a Dios. Vamos a leer de nuevo del versículo 3 al 5. Saludos a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Ellos apoyaban a Pablo en la predicación, que expusieron su vida por mí. Así como Pablo sufría por predicar a Cristo, ellos también habían expuesto su vida por amor a Cristo, así como Pablo sufría. A los cuales no solo yo doy gracias, dice Pablo. Le está dando gracias a Priscila y Aquila, le está alabando. Porque Pablo en muchas ocasiones también alaba a sus hermanos. Y aquí hace lo mismo con ellos. ¿Qué más dice? Sino también todas las iglesias de los gentiles. Pero ¿dónde se reunían los gentiles? En sus casas. No dijeron jamás, hey, vamos a hacer un templo, un edificio, y allí nos vamos a reunir. No hicieron eso. No hicieron eso. ¿Qué más? Saluda también a la iglesia de su casa. Saluda también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, dice Pablo, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Desen cuenta. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señor. Aquí le estamos dando Biblia, palabra del Señor. Por si no fuese poco, en pantalla están los pasajes para que usted mismo lo pueda corroborar. Bendito sea el Señor. Romanos 16, 11. Gloria al Señor de señores. Romanos 16, 11, ¿verdad? Saludad a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Saludad a Herodión, mi pariente, era familiar de Pablo. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Biblia, palabra de Dios. Gloria al Señor. Luego vamos a ver quién es el templo de Dios. Luego vamos a dar Biblia vamos a dar. Estamos dándole Biblia hasta ahora. Gloria al Señor de señores. Muy bien, ahora aquí no veo más. A ver, ¿dónde está? Ya, 1 Corintios 16, 19. Las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa. Os saludan mucho en el Señor. Dese cuenta. Las iglesias de Asia os saludan, pero esas iglesias
se reunían en sus casas. No en templos específicos para buscar al Señor, no, en sus casas. En sus casas se reunían. Con la iglesia que está, vamos de nuevo, las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa os saludan mucho en el Señor. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Donde más, Filipenses 4:22. Todos los santos os saludan, especialmente los de la casa de César. Vas a hablar del anticristo, ya hemos hablado. Si tiene preguntas, termino y ahí le respondo lo que usted quiera preguntar. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. ¿Dónde estaban? En la casa de César. ¿Se da cuenta? Gloria al Señor Jesús. Ahora que ya no veo. Segunda de Timoteo 4:19. Segunda de Timoteo 4:19. Saluda a Prisca y Aquila y a la casa de Onesíforo. Saluda a Priscila y Aquila y a la casa de Onesíforo. Eran las casas que se reunían. En las casas. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, que la Odisea también era un lugar, no era nombre de una iglesia. Saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. De nuevo, saludad a los hermanos que están en la Odisea y a Ninfas y a la iglesia que está en su casa. En su casa. Gloria a Dios. Los colosenses se reunían en la casa de Ninfas. La carta que le llega a los colosenses, esa carta Pablo le dice más adelante, vamos a verlo, cuando esta carta haya sido leída entre vosotros, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la de la Odisea la leáis también vosotros. O sea, Pablo le dice la carta que yo les envío a ustedes, a los colosenses, déanlo, que los de la Odisea lo lean. Y la carta que tienen ellos, ustedes también léanlo. Pero ¿qué es lo que pasa? Que si uno va a las versiones de Biblia comunes, no va a encontrar la carta de la Odisea. ¿Por qué? Porque la secta católica lo sacó. Si Pablo dice claramente aquí a los colosenses que esa carta que tienen los colosenses lo pasen a los de la Odisea para que ellos lo lean, y la carta que tienen los de la Odisea lo den a los colosenses para que lo lean. Es más, Juan le escribe una carta a la iglesia de la Odisea. Pero la secta católica lo sacó, lo arrancó y no se le dio la gana de ponerlo a la Biblia. Dese cuenta de eso. Entonces, como muchos dicen, no, la secta católica es de Dios porque es universal. Mentira. Es universal porque agarró todas las tradiciones del mundo, había así por haber, y lo metió allí. Lo llenó de paganismo, de idolatría. Y no es la iglesia de Dios. Es una secta diabólica, satánica, esa es la verdad. Es la ramera del Apocalipsis. Esa iglesia no es pueblo de Dios. Que allí puede haber alguien que Dios va a rescatarlo, sí puede haber. Sí puede haber. Pero esa secta no es de Dios. Esa secta agarró, por ejemplo, tradiciones de los babilonios. ¿Quién adoraba a los babilonios? A la reina del cielo, que era Semiramis. Ellos llamaban a Semiramis la reina del cielo.
¿Qué hacen los romanos católicos? Adoptan esa tradición y le ponen a María la reina del cielo. El culto a la reina del cielo ya existía en los días del profeta Jeremías. Es por eso que Jeremías dice: los hijos recogen la leña, las mujeres amasan la masa, los hombres prenden el fuego y hacen tortas para la reina del cielo para provocar mi ira. En los días del profeta Jeremías ya existía el culto a la reina del cielo, si María no había nacido todavía. Pero después, la secta católica adopta todas las tradiciones paganas y lo mete allá. Es por eso que es universal. Y de hecho que está por todo el mundo engañando a miles y miles de personas. Está llevando a miles y miles de personas al lago de fuego. Pero que Dios ha de rescatar a algunos de allí, seguramente que sí lo va a hacer. Seguramente que sí. Entonces, cuando alguien no conoce la historia, cuando alguien no investiga, pues está condenado a repetirlo. Pero para eso estamos aquí otros, para predicarle la verdad, para enseñarle lo que dice la Biblia, para que ya nomás le tomen el pelo. Bendito sea el Señor Jesús. Ahora, ¿dónde me quedé? 4:19, ¿verdad? Ahora vamos a Filemón 1:2. Filemón 1:2. Vamos desde el 1. Pablo, prisionero de Jesús el Cristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, que era esposa de Filemón, y a Arquipo, que era hijo de Filemón, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Dice Pablo que la iglesia estaba en la casa de Filemón. No le dice Pablo: te saludo a ti, a la hermana Apia, a tu hijo Arquipo y a ti Filemón, y saluda a los que están allá en el templo. No le dice eso. Pablo dice: yo le saludo a los que están en tu casa, la iglesia que está en tu casa. Entonces, ¿cómo hoy no quieren meter el cuento que es necesario edificar edificios y allí congregarse, allí reunirse? Hacen esos templos para que después lucren del evangelio, para que después se atribuyan títulos que no deberían tenerlos. Título de pastores, apóstoles, profetas. ¿Para qué? Para sacarle después diezmo, para sacarle ofrendas, pedirle lo que sea. ¿Se da cuenta? Cuando el Señor Jesús mandó edificar templos, nunca lo hizo. Los apóstoles tampoco lo hicieron. Al comienzo explicamos quién mandó edificar templos. Fue la secta católica. Ellos mandaron a edificar templos. Cristo Jesús jamás mandó a edificar templos. Cristo Jesús dijo: destruyan este templo y yo lo levantaré en 3 días, refiriéndose al templo de su cuerpo. Cristo Jesús también, cuando entabla una conversación con la samaritana, ¿qué le dice? Porque ¿qué hacían los samaritanos? Ellos adoraban en el monte a Dios, pero los judíos lo hacían en Jerusalén. Entonces, ¿qué dice Cristo a la samaritana? ¡Ey, samaritana! Va a llegar el tiempo que ustedes no van a adorar más aquí en este monte ni en Jerusalén, sino que lo van a hacer en espíritu y en verdad. Ahora, Cristo Jesús también dice, salvo que alguien lo contradiga, Cristo Jesús dice: donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. Eso dijo Cristo Jesús. ¿Acaso Cristo Jesús dijo: hey, es necesario que se reúnan en masa para yo estar allí, si no, no voy a estar? No, Jesús no dijo eso.
Jesús dijo, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos, estoy con ellos. Por eso Cristo Jesús en San Juan 14:23 dice, mi Padre le amará y yo vendremos y haremos morada en él. Vendremos y haremos morada en él. Porque nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? Primera de Corintios 3:16, Pablo dice que nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. Nosotros. Cuando Cristo dice que viene por su iglesia santa, sin mancha y sin arruga, dice que viene por nosotros, no por un edificio o por una denominación o por algún nombre. Porque ¿qué es lo que pasa? Que hoy en día abren un templo y ponen Filadelfia. Pero ¿será que están andando conforme a la iglesia de Filadelfia? No. La iglesia de Filadelfia no es reprochada en nada. Pero seguro que hoy en día aquel templo que se llama Filadelfia, vas allí, ¿qué vas a encontrar allí? Cosas que no son agradables a Dios. Que ahí van a estar saltando, gritando, balbuceando, pidiendo diezmo, hablando de un rapto secreto. Ellos creen que porque se ponen el título de Filadelfia, ya eso vale. No, no vale. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿a quién le creemos? A la Biblia le creemos. A la palabra de Dios. Entonces, ¿quién habita en esos lugares? Gloria al Señor. Si Dios no habita en esos templos hechos por manos humanas, ¿quién habita en ese lugar? Además de eso, que en esos lugares te predican un evangelio diferente, te predican una doctrina diferente. ¿Y qué es lo que dice Juan en su segunda carta, versículos 10 y 11? Que si alguien te predica una doctrina diferente, no le recibas, no lo escuches, no lo aceptes. ¿Pero qué es lo que hacen? Van allá y se meten ahí y de todo comen. ¿Te das cuenta? Gloria al Señor de señores. Ahora, en Efesios 3:17 dice que Él habita y mora en nuestro corazón, mora en nosotros. Vamos a leer. Efesios 3:17. Gloria al Señor de señores. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Pablo está hablando eso. Un hombre que dijo, imítenme a mí como yo imito a Cristo. ¿Se da cuenta? Ahora, Pablo también va a decirnos en 1 Corintios 6:19 que nosotros somos templo de Dios y morada del Espíritu Santo. También lo va a hacer en 2 Corintios 6:16. Vamos a leer lo que dice 2 Corintios 6:16. Gloria al Señor Jesús. 2 Corintios 6:16 dice: ¿o no sabéis? Gloria al Señor. Perdón, estoy en 1 Corintios. Vamos a 2 Corintios 6:16. ¿Y qué acuerdo, mire usted, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios somos nosotros. ¿Qué acuerdo puede haber con un ídolo? Un ídolo es todo aquel que usted pone antes que a Dios. Cualquier cosa. Tu celular, tu trabajo, tu dinero, tu esposo, tu esposa, tus hijos o viceversa. Aquel que pone antes de a Dios es un ídolo que usted lo ha hecho. Y Dios dice que no hay acuerdo el templo de Dios con los ídolos. No hay ni un solo acuerdo. ¿Qué más?
porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Nosotros. ¿Qué más? Como Dios dijo, mire, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos. Es por eso que Cristo dice, donde estén dos o tres, allí estoy en medio de ellos. Por eso Cristo Jesús también dijo, yo miré, pero vendré y estaré en vosotros. Dijo Cristo, ya no estaré con vosotros, estaré en vosotros, porque Él mora en nosotros. Él mora en nosotros. Gloria al Señor. ¿Qué más dice? Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos ya apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Pero lo que hoy se llaman cristianos y van a un templo, ellos siguen en lo inmundo. Siguen practicando su pecado, su maldad. Como le han hecho creer, no, es que la Biblia dice que no hay justo ni uno. Usted puede seguir pecando, Dios ve tu corazón, te conoce. Pero Cristo es claro en lo que habla en su palabra. Cristo dice, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Dice que salgas, que ya no debes practicar más el pecado, que ya no más. Pero ¿qué le han hecho creer? No, es que la Biblia dice que no hay justo ni uno. No, Señor, Cristo dice que viene por una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Pedro dice que el Señor habla y dice, vamos a leerlo, Primera de Pedro, para no inferenciar. Primera de Pedro 1:15 dice, gloria al Señor, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Qué más? Porque escrito está, sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Ahora, nosotros no podemos ser por nuestra propia fuerza, no podemos ser santos, necesitamos de Él en nuestra vida. Alguien se pregunta y dice, hey, pero ¿qué acaso tú no te airas? ¿Acaso tú no miras? Bueno, vamos a explicar eso. Pablo dice también, airaos, pero no pequéis. Airarse no es pecado. Cristo Jesús entra al templo, encuentra un mercaderío ahí. ¿Qué hace Cristo? Se aira y los bota. Cristo no pecó. Airarse no es pecado. Y no me comparo jamás a nuestro Señor. No me comparo a Él. Solamente de ejemplo. Pablo dice, airaos, pero no pequen. Te airas no es pecado. Cuando se convierte en pecado, cuando es que se prolongue a través del día, llega la noche y sigues airado, allí es pecado. Y Pablo dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Cristo Jesús dice, hey, si tú miras a una mujer para codiciarla, ya adulteraste en tu corazón. Nosotros sabemos como hijos, sabemos que no tenemos que mirar absolutamente a nadie, que tienes tu esposo o tu esposa y que a él te lo debes. Y tienes que estar contento con lo que Dios ya te dio. Pero ellos sacan fuera de contexto. Ahora, ¿qué dice Juan en su primera y segunda carta? Que el que practica el pecado es del diablo. Eso dice la Biblia. No me estoy inventando nada. Cristo dice que la simiente nacida de nuevo no practica más el pecado. Por eso también Pablo dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Alguien citará y dice, hey, pero si la Biblia dice que si decimos que no hemos pecado y le hacemos mentirosos, pues entiende lo que dice el pasaje. Si decimos que no hemos pecado y nadie puede decir que nunca pecó, todos pecamos. De allá el Señor nos rescató, nos sacó de ese fango, de ese lodo, sí. Y allá nos rescató. Todos hemos pecado en algún momento. El pasaje dice, si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Todos hemos pecado. Romanos 5:8 dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Él se desvivió por nosotros. Entonces todos pecamos en algún momento y de allá nos rescató el Señor. Por eso que Pedro dice, vamos a ver lo que dice Pedro, gloria sea al Señor Jesús. Pedro dice, permítame, sí, por favor, gloria al Señor. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Él nos llamó cuando estábamos en las tinieblas. ¿Pero será que nos llamó para seguir en lo mismo? No. Él te llamó, te rescató para que vivas en santidad y prediques su palabra. No para que de repente solamente digas con tu boca, hey, es que yo amo a Dios, pero con tu hecho lo niegues. No, eso no quiere Dios. Ya basta de eso. Basta de eso. Bendito sea el Señor. Ahora, Hebreos 3:6 también nos va a decir que nosotros somos el templo o la casa de Dios. Hebreos 3:6. Vamos a ver lo que dice la palabra de nuestro Señor Jesús. Hebreos 3:6. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. Nosotros somos la casa. Enseñar, bueno, vamos a ver quién es el que enseña, quién es el que instruye, quién es el que convence de pecado, quién es el que guía. Vamos a ver por la Biblia. San Juan 14:26, Cristo Jesús nuestro Señor hablando. Gloria al Señor. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, el Espíritu Santo, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Para aquel que dice entonces, ¿quién me va a enseñar? Aquí está su respuesta. El Espíritu Santo es el que le va a enseñar. No necesita de un charlatán que le predique algo diferente a la Biblia. Aquí le estamos predicando y enseñando Biblia. No le estoy diciendo, es que yo creo, es que yo pienso. No, le estamos citando Biblia. Por eso dije al comienzo que usted quiere apuntar, agarre su papelito, anote todo para que usted lo corrobore, para que usted se dé cuenta que aquí le estamos entregando Biblia. Biblia. Muy bien. Otro pasaje más donde nos dice que el que nos enseña es el Espíritu Santo. ¿Dónde lo dice? Primera carta de Juan 2:27. ¿Qué es lo que dice? Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Uno tiene el Espíritu Santo morando en nosotros. Dice que Él nos enseña y en Él no hay mentira. Pero cuando usted confía en un charlatán, alguien que no te predica la Biblia, te va a predicar mentira, te va a predicar algo que no está en la Biblia. Pero el Espíritu Santo te va a predicar la verdad, te va a enseñar la verdad, te va a enseñar a comprender lo que está en la Biblia. El pasaje claro y explícito es lo que enseña. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe.
Cuando tienes al Espíritu Santo, Él te va a enseñar, te va a instruir. Pero tienes que doblar tus rodillas, tienes que estar orando, clamando a Dios. No vas a decir, Señor, enséñame, Espíritu Santo, pero ni oras ni lees. ¿Cómo te va a enseñar el Señor? Tienes que leer, llenarte del Espíritu Santo, llenarte del Señor. Gloria al Señor Jesús. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera, lo que el Espíritu Santo nos enseña es verdadero, puro. ¿Qué más? Y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Permaneced en lo que Cristo Jesús nos enseña. Por eso Cristo Jesús dice en San Juan 5:39, escudriñen mis sagradas escrituras. Cristo no dice, hey, ustedes vayan allá que se le enseñe tal predicador, tal pastor. No, Cristo no dice eso. Cristo dice, escudriñen, lean, profundicen en mis escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Si Cristo hubiese querido que vaya que le enseñe un charlatán, le hubiese dicho, vaya que ellos le enseñen. Cristo no dijo eso. Cristo dijo, escudriñen mis sagradas escrituras, porque ellas son las que dan testimonio de mí. Gloria al Señor. Ahora Jacobo dice que si alguno es falto de sabiduría, vamos a ver lo que dice la palabra del Señor. Jacobo 1:5 dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Si alguno es falto de sabiduría, pídala a Dios, el cual dará a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿A quién tienen que pedir sabiduría? A Dios, postrado de rodillas, pidiéndole, Señor, ayúdame a entender tu palabra, porque tu palabra dice que eres tú el que me vas a enseñar, que eres tú el que me vas a guiar, el Espíritu Santo. Pero también dice la Biblia que Él no escucha a los pecadores. La Biblia dice, apártese de iniquidad, apártese de pecado, todo aquel que invoque el nombre del Señor. Apártese de pecado. Vive en santidad. Porque la voluntad de Dios es nuestra santificación, dice 1 Tesalonicenses 4:3. Porque santificación nos llamó el Señor. Versículo 7. Gloria a Dios. Ahora alguien dice por allí, hey, pero la Biblia dice que Dios instruyó pastores, profetas, ministros. Bueno, todos esos títulos se resume a uno que es administrador de las cosas de Dios. Son títulos que se reúnen a un solo que es administrador de las cosas de Dios. Por eso Cristo Jesús dice en San Juan 10:16 que habría un solo pastor y ese es nuestro Señor Jesucristo, y habrá un solo redil. Eso es lo que dice la palabra del Señor, lo que dice la Biblia. Entonces, ¿usted a quién le va a creer? ¿A la Biblia? ¿A aquellos que le predican cosas que no están en la palabra del Señor? ¿A quién le va a creer usted? Yo le creo a Dios, le creo a su palabra. Si usted no lo quiere creer, por mí no hay problema.